Hola, bienvenidos a su curso de Cálculo 2 en la Universidad Privada del Norte. En este momento vamos a hacer el video asincrónico de la sesión 1 de la primera semana del curso, que comprende los temas de integral definida y el teorema fundamental del cálculo. Bueno, este tema es muy interesante, tiene varias aplicaciones, como las vamos a ver, y va a ser piedra angular para nuestro estudio en todo el ciclo. Antes de continuar, quiero presentarles una situación de la vida real, donde el cálculo integral, y sobre todo la integral definida, tiene participación. Entonces, me dice temperatura en un día de verano. En la ciudad de Trujillo se ha determinado que la temperatura en grados centígrados del día 11 de marzo del 2020 está dada por la siguiente función que ustedes observan ahí. Esa función viene de un modelo, de una familia de modelos climáticos que se llaman modelos FARIMA. ¿Sí? Fue suministrada por el servicio meteorológico del país, donde T he estado en horas. Determine la temperatura promedio durante el periodo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, desde las 9 hasta las 21. Bueno, acá aparece una palabra que es temperatura promedio. ¿Cómo yo puedo calcular el valor medio de una función? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y bueno, con las herramientas actuales que tenemos de los cursos de cálculo, no podemos resolverla. ¿Sí? Tenemos que construir algo que piense en el promedio. Bueno, el promedio es lo que ustedes conocen como la suma de los valores. Voy a escribir así más sencillo. Sobre el número de valores. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como promedio. Entonces, vamos a generalizar el concepto de promedio a una función continua, porque estos son datos discretos. Entonces, esta definición sí es muy buena inspiración, pero no me sirve para este fenómeno. Muy bien. Quiero recuperar con ustedes los saberes previos. ¿Qué es una integral indefinida? Bueno, por acá voy a escribir los símbolos que representan la definición que ustedes debieron ver en cálculo 1. ¿Sí? Entonces, la integral de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x más c, si solamente si, cuando yo tomo la función y la derivo, me queda el integrando. Y eso es para toda x que está en un intervalo y. En el curso de cálculo 1 y en general, cuando se estudia integrales indefinidas, el intervalo y no cobra mucha importancia. Nuestro mayor interés es encontrar la f mayúscula, la antiderivada. Entonces, en este caso y en este curso, el intervalo y sí va a cobrar mucha importancia. Vamos a ver cómo. También acá hay otra pregunta que es más del método, de la técnica de integrar, que es cómo yo puedo resolver esas integrales. ¿Sí? ¿Qué técnicas debo usar? Entonces, comencemos en orden, comencemos con la primera integral. ¿Sí? ¿Qué técnica usarías para hacer esta integral? ¿Sí? Mírala bien. Hay varias técnicas, voy a citarte una: integración por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, cambio de variable. ¿Cuál de ellas me funciona para calcular esa integral? Lo mismo para las otras dos que están ahí. Por ejemplo, para la segunda integral, ¿podré usar integración por partes? Si voy a usar integración por partes, ¿quién sería u y quién sería db? Bueno, piensa en ello
y en el encuentro presencial, en el encuentro sincrónico, nos comentas. Bien. Ya avanzando brevemente, voy a hablar del logro. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a la gestión e ingeniería sobre el cálculo de integrales definidas usando los métodos de integración y el teorema fundamental del cálculo, mostrando orden, limpieza, creatividad y coherencia. Entonces, vamos a ver un nuevo concepto que es la integral definida y el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos va a ayudar bastante para vincular la integral definida, que es lo nuevo que vamos a ver, con la integral indefinida, porque guardan una relación. Muy bien. Un poco de historia, no cae mal en estos momentos. La persona que ven ustedes al lado izquierdo, o sea, es Arquímedes, o era Arquímedes, un matemático griego que vivió en el siglo III antes de Cristo. Él fue la primera persona que atacó el problema de determinar el área de forma sistemática, ¿sí? Cómo calcular el área bajo una curva. Ese problema, bueno, duró mucho tiempo, hasta el siglo XIX prácticamente, donde Bertrand Riemann dio la definición formal del concepto de integral, que es la que estamos viendo en este momento y es la que vamos a estudiar. Me gustaría que la vean bastante, más que todos los símbolos que van apareciendo, por ejemplo este y este, ¿ya? Y bueno, la idea de él es una idea que es muy creativa. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si yo tengo una función f, voy a aproximar el área sumando pequeños rectángulos. Entonces me voy a concentrar en un rectángulo que está aquí. Esta distancia la voy a llamar delta de x. ¿Sí? Esa sería la base del rectángulo. Ahora me falta calcular la altura. Bueno, la altura me la da la función, que sería este número. Si este es el punto x u y, este sería f de x u y. Yo voy a colocar acá una estrella, ya más adelante voy a hacer claridad qué significa esa estrella, y lo que me quiere decir esa estrella es que el x u y puede ser cualquier número que esté en el intervalo, ¿sí? El intervalo 0, 1 lo he particionado, lo he quebrado en pedacitos, por así decirlo. Y en cada pedacito estoy colocando un rectángulo lo suficiente como para cubrir el área, ¿sí? Obviamente no es el área total, porque acá hay regiones que no estoy cubriendo. También observen que acá hay en la figura unos rectángulos amarillos. Entonces, los rectángulos amarillos, yo los puedo construir también, ¿sí? Los puedo construir también, pero las alturas las estoy tomando por la derecha. A contrario de los rectángulos verdes, que las alturas se están tomando a través de los puntos a la izquierda, ¿sí? Entonces, este símbolo, lo único que me está indicando es que, sin importar cómo sea la partición que yo haga del intervalo, cuando hago que esa partición, la distancia entre los puntos de la partición tienda a 0, pues voy a obtener este nuevo símbolo que es la integral definida. Y va a tener relación con el área bajo la curva. Muy bien. Eso nos lleva a la siguiente definición. Si f es una función continua en el intervalo a b y existe el límite
límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f de x y de delta de x, entonces la integral definida de f entre a y b se va a denotar de la siguiente forma. Si yo observo esta nueva integral con la integral indefinida que yo tengo, prácticamente es lo mismo. La única diferencia son los números que tienen acá, el a y el b, que corresponden a los límites del intervalo cerrado, a los extremos del intervalo cerrado. Bueno, entonces, f de x, que es el integrando, es la función integrable. A y b son los límites de integración, el símbolo integral y pues x va a ser la variable integración. Bueno, ahora, ¿qué relación guarda esta integral con esta integral? Vamos a verlo más adelante. Segundo, para calcular una integral definida, ¿tengo que calcular este límite? La respuesta para nosotros va a ser no. No vamos a calcular este tipo de sumas, que se llaman sumas de Riemann, sino vamos a ver una forma de interconectar lo que ya conocemos de la integral indefinida con la integral definida. Esta notación, entonces, ¿por qué te la explico? Porque más adelante, cuando veamos aplicaciones geométricas, físicas de la integral, nos va a aparecer este mismo simbolismo. Entonces, tenemos que poderlo reconocer. Esto va a aparecer en todas las aplicaciones que hagamos. Bien. Entonces, acá quiero compartir con ustedes una interpretación geométrica de la integral. Acá tengo el gráfico de una función que es 4x menos x cuadrado, es esta parábola. Y bueno, el intervalo en el cual estoy considerando encontrar el área va a ser el intervalo 0, 4, que es el que está ahí. Ese intervalo lo voy a separar en 4 pedacitos. ¿Sí? Acá comienza x sub 0, x1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Para ir acorde con la definición que les di. Bien, y bueno, voy a construir rectángulos. Tengo varias opciones para construir rectángulos. Uno es tomar los rectángulos usando el límite derecho del intervalo x sub y más 1, o el límite izquierdo. Acá lo estoy haciendo con el límite izquierdo. Entonces, tomo me queda no hay rectángulo. Este rectángulo que ustedes ven acá tiene altura f de x1 y así sucesivamente. Una última pregunta sería, ¿cuánto vale el delta x? Delta de x lo asociamos con la base del rectángulo. Entonces, bueno, acá me quedaría 1. ¿Sí? Que bueno, el delta de x es 4 menos 0 sobre n. Esa sería la fórmula general para el delta de x. Entonces, como n vale 4, pues me quedaría 4 dividido entre 4, que eso es 1. Bien. Continuamos aumentando el valor de n. En este caso, n vale 8. ¿Sí? Te hago la pregunta, ¿cuánto vale el delta de x? Muy bien, excelente, 0,5. Porque sería 4 dividido entre 8, que eso es un medio, 0,5. Las bases son más pequeñas. Como son más pequeñas, puedo introducir más rectángulos. ¿Sí? Y bueno, obviamente, según mi dibujo, no estoy aproximando el área. O es una aproximación muy mala porque acá estas regiones no están siendo consideradas. Pero si hago n, por ejemplo, acá no, si quieres pausa el vídeo y cuenta los rectángulos, acá yo te ayudo, n vale 32, ¿sí?
Si yo veo 32 rectángulos, sí veo una muy buena aproximación del área, porque los espacios en blanco cada vez son menores, son más pequeños, ¿ya? Entonces, eso nos trae la siguiente idea. El área va a ser aproximadamente igual a la suma de todos esos pequeños rectángulos. Acá tengo n rectángulos. Toda esa suma la puedo reducir a este simbolismo, ¿ya? Y ahora lo que yo quiero es hacer que delta de x tienda a 0. ¿Qué pasa si delta de x tiende a 0? ¿A dónde tenderá n? Muy bien, n tiene que tender al infinito. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cada vez más pequeña la partición, entonces puedo agregar cada vez más rectángulos, ¿ya? Entonces el área va a ser el límite de esta suma, pero eso coincide con la definición, ¿sí? Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esa suma. Pero si tú observas, esa es la definición de integral definida. Entonces, el área bajo la curva, cuando la función es positiva, es igual a esta integral. Y esto va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque si yo conozco regiones con un área predeterminada y acotadas por una función, pues puedo calcular esta integral. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Si f es continuo en el intervalo cerrado AB y f de x es mayor que 0, el área bajo la curva va a ser la integral entre a y b de f de x. La integral definida no es otra cosa que un número real y puede representar o no un área. Para que represente un área, pues tengo que tener dibujo, tengo que darme cuenta que la función siempre es positiva, etcétera, etcétera. O sea, hay unas condiciones. La integral puede dar 0. Una integral puede dar 0, una integral definida. Una integral definida también puede ser un número negativo. En esos casos no puede representar un área, porque el área, por definición, es estrictamente positivo. Cuando el área está bajo x, la integral definida tiene un signo negativo. Eso nos va a interesar más que todo para computar áreas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, vamos a hacer ejemplos de cálculo integrales, pero sin aplicar ninguna técnica de integración, sino simplemente interpretándola. Entonces, yo quiero calcular el valor de esta área, de esta integral, perdón, interpretándola como un área. Entonces, construyo la gráfica de la función. Esta es la gráfica. Construirla, lo voy a hacer por acá, que no nos vea el profesor de complementos. Muy posible tú ya la identificaste, pero para el que no la identificó, voy a manipular un poco esta expresión. Voy a elevarla al cuadrado. Despejo, x cuadrado menos más y cuadrado es igual a 1. Y bueno, esto que ustedes acaban de observar es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Entonces, el área de esta región pues sería pi medios por el radio al cuadrado. Profesor, ¿por qué pi medios? Porque no es toda la circunferencia, es la mitad. ¿Sí? El área de una circunferencia es pi por el radio cuadrado. Pero en este caso, como tengo la mitad, divido entre 2. Entonces, el valor de la integral pues sería pi medios. ¿Ya? Como estoy interesado en el valor, simplemente escribo pi medios. Si el problema me dijera calcule el área de la región en esta parte, que voy a escribir acá, escribiría unidades cuadradas, porque sí está representando un área. En este caso, estoy usando el concepto de integral definida como área para calcularla. Bueno, muy bien. Otro ejercicio que quiero dejarles para que piensen es este. Pausa el vídeo, hazlo.
Si no, no te preocupes, en la sesión sincrónica, pues lo vamos a discutir todos. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Bueno, la sugerencia es, repite los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, este integrando, la gráfica de este integrando, es la gráfica de una región conocida, ¿sí? Una región que yo le puedo calcular fácilmente el área. ¿Bien? Muy bien. Continuando, hay unas reglas que satisfacen la integral definida. Acá tengo unas cuantas, son 6, hay más, pero estas son más que suficientes. Las primeras dos son muy parecidas a las de las derivadas. Si yo tengo una constante dentro del proceso de integración, esa constante puede salir de la integral. Si yo tengo que calcular la integral de una suma o resta de funciones, va a ser a la integral de cada uno de los términos, sumado o restado. Esta propiedad tercera, si tiene un valor geométrico, si tiene una idea geométrica subyacente, y la siguiente. Bueno, acá tengo la función de x evaluada en el intervalo AB. Toda la integral sería toda el área bajo la curva, pero esa área la puedo calcular como la suma de estas dos regiones. El área de la primera región está dada por esta integral y el área de la siguiente región está dada por la siguiente integral. Entonces, lo que estamos aplicando ahí es el principio de aditividad del área. El área es aditiva, yo puedo sumar áreas. Esa es la interpretación geométrica de esto. Es válido para cualquier valor de f. Acá lo estoy haciendo interpretándola como un área. Si yo tengo una integral, que es la cuarta propiedad, y necesito por alguna razón intercambiar los límites, eso lo puedo hacer. Puedo intercambiar los límites de integración, pero para ello tengo que multiplicar la integral por un menos 1. Agregarle un negativo, este negativo, hay que agregárselo. La integral entre ella de f de x es 0. Bueno, eso creo que sale relativamente sencillo de observar la representación geométrica de la integral. Tú tienes una función y tienes un número. Si yo veo esa gráfica, me estaría preguntando por el área de una línea. Y bueno, no hay área como tal. Y ya, esta última fórmula, que es la fórmula de partes, que tú ya conoces de cálculo 1. Muy bien, igual la vamos a estar repasando en el transcurso de la sesión, ¿sí? Porque esta sesión también tiene como objetivo que tú recuerdes técnicas de integración que ya viste anteriormente. Ahora, ya para comenzar a tener más herramientas de cálculo, tenemos el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? En su versión de antiderivada. El teorema fundamental del cálculo tiene otra versión. Nosotros vamos a estar interesados en esto. Y lo que me dice es que la integral definida de f de x va a ser igual a f mayúscula de x evaluada entre b y a. ¿Qué es esta diferencia? F mayúscula de x es cualquier antiderivada. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos o cómo usamos este teorema? Bueno, acá tengo un ejemplo. Quiero calcular esta integral definida. Para ello, yo necesito conocer una antiderivada de x cuadrado más 2, pero yo ya en cursos pasados o ya sé que la antiderivada
de una potencia de x es a la potencia sumarle un 1 y dividir sobre ese número. Entonces, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 más 2 por la integral de x. Y bueno, aplico esta expresión. Cambio la x por 1 en el límite superior, me quedaría 1/3 más 2, menos el inferior, pues cambiaría la x por menos 1, y bueno, haciendo las cuentas me da 14/3. Entonces, de esta manera, he podido obtener el valor de la integral, la he podido calcular, sin interpretarla como la región de un área, ¿sí? Vamos a hacer varios ejemplos donde se puede evidenciar esto. Otro ejemplo es este, determina el valor de la siguiente integral. Entonces, bueno, por acá yo te ayudo a recordar una antiderivada de la función secante cuadrada. Ya. ¿Qué función al derivarla? Me da secante cuadrada. Maravilloso. Tangente. Tangente de x más c. Entonces, si yo derivo la función tangente, me da secante cuadrada. Entonces, bueno, ya lo único que me queda es aplicar la definición y el teorema fundamental del cálculo. La definición de la antiderivada. Ya tengo una antiderivada y simplemente evalúo en el límite superior menos el límite inferior. La tangente de pi cuartos es 1, menos la tangente de 0, que es 0. Recuerda siempre que tu calculadora debe estar en modo de radianes para trabajar en cálculo. Muy bien. Determine el valor de la siguiente integral. Acá ya es un poquito más compleja el integrando. Entonces, acá tengo dos opciones. Una opción es elevar el cubo, hacer x más 3, todo elevado al cubo, que me saldrían 4 términos. O otra solución sería hacer un cambio de variable. En este caso sería u igual a x más 3. El diferencial de u sería la derivada de x más 3, que es 1, por el diferencial de x. Entonces, en este caso me queda que de u es igual a x. Ya tengo la sustitución, la aplico. Es exactamente igual a como tú lo haces en cálculo 1, simplemente donde aparece x más 3 coloco u, me quedaría u al cubo, de x es igual a du, entonces me queda du, pero adicionalmente lo que voy a hacer es lo siguiente, el límite inferior es menos 1, entonces voy a cambiar la x por menos 1 en la sustitución, me va a quedar menos 1 más 3, eso me da 2, entonces u va a ser igual a 2. Cambio el límite superior en la sustitución. Entonces me quedaría 3 más 3, que es 6. Entonces u es igual a 6. Profesor, ¿para qué hace eso? La integral está en términos de u. Los límites también tienen que estar de acuerdo a la variable integración. Y también, pues así no voy a tener que devolverme cuando termine. No que devolverme a la variable original, que era x. Acá ya termina el ejercicio, porque integro u al cubo, me quedaría u a la cuarta sobre 4, evaluado entre 2 y 6. Reemplazamos, el límite superior vale 6, entonces me quedaría u a la cuarta menos 4, menos el límite inferior, que es 2 a la cuarta, que es 2 a la cuarta, y hago la cuenta, me quedaría 32. Muy bien, esa es una forma de hacerlo. Esta notación que yo tengo acá, la estoy haciendo solo con fines didácticos, que tú veas de dónde salió el 2, de dónde salió el 6. En la práctica no se hace, no se usa mucho esa notación, ¿sí? La usamos solo para que tú veas, ese 2 es de reemplazar el límite inferior, ¿sí? De hecho, yo cuando hago una sustitución hago un rectángulo. Entonces, la variable antigua es x. Los límites eran menos 1 y 3. U es la nueva variable y reemplazo. Cuando x vale menos 1, acá me quedaría 2. Cuando x vale 3, me quedaría 6. Y esos serían los nuevos límites, ¿sí?
En la práctica, como ya les comenté, esta notación no se usa. Conforme vayamos avanzando en el curso, la vamos a ir eliminando. Otro ejemplo. Mira, el que tú querías, muy parecido al ejercicio que estaba al principio, solo que era una integral indefinida. Esta es una integral definida. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Primero debo hacer una sustitución. Hago s igual a x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, el diferencial de s es igual a 2x de x. Muy bien. Ya para ir terminando, aplico la sustitución. Antes hago una pequeña manipulación del integral. X al cubo lo puedo ver como x por x cuadrado. Y puedo multiplicar y dividir por un 2. ¿Esto con qué fin? Con el fin de construir el ds. Mira que el ds ya está dentro de la integral. Entonces, ds sería mi primera sustitución. X cuadrado es s, lo reemplazo. Y de la misma manera que les comenté en el ejercicio anterior, cambio el límite inferior de x en la integral inicial en la sustitución. Pues me quería 0 al cuadrado, que es 0. 1 al cuadrado, pues es 1. En este caso, muy particular, los límites de integración no cambiaron. No cambiaron. No pasó como en el ejercicio anterior, que los límites de integración sí cambiaron. Esto es coincidencia, no es que siempre se vaya a dar. Ahora, aplico integración por partes. Esta integral se resuelve mediante integración por partes. Para aplicar la integración por partes, usamos un acrónimo que se llama ILATE. Perdón, lo escribí mal. Entonces, ¿quién es U? Pues no tengo función inversa, trigonométrica, tampoco tengo logarítmica, pero tengo una algebraica, que es este. ¿Quién es de B? Pues no tengo trigonométrica, pero sí una exponencial. Entonces, la exponencial. B es igual a E a la S, y de U es igual a ds. Y aplicamos la fórmula, que bueno, hay también muchas formas de aprenderla. Una es la que vimos en cálculo 1 y la repito. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ya? Esa es la fórmula de integración por partes. Y también vimos que si tiene límites, esos límites van a ir acá. Y eso es lo que voy a aplicar. En un medio está multiplicando toda la integral, por eso es que está dentro de ese paréntesis. El límite superior de esta evaluación sería 1 por e a la 1 menos 0 por e a la 0, menos la integral de a la x, pero la integral de a la x es ella misma. Entonces me quedaría e a la 1 menos c a la 0. Simplificando, o sea, tú te puedes dar ya cuenta que este término se va a cancelar con este término que está dentro. Esto es 0. Y esto es un 1. Negativo con negativo, positivo. Todo lo que queda dentro del paréntesis es un 1. Por un medio, un medio. Y ese es el valor de esa integral, un medio. Muy bien. Para ir terminando los ejemplos, acá tengo otro de una función que no es continua. Observa que la función no es continua. Por ejemplo, f no es continua. En x igual a 0, por ejemplo. En ese punto la función no es continua. ¿Sí? Calcula el límite a la derecha y a la izquierda y te van a dar 0. Por la izquierda te da 1, por la derecha te da 0. Entonces esa función no es continua. Pero sin embargo puedo calcular su integral. ¿Cómo? Bueno, nosotros vimos una propiedad de aditividad, entonces la voy a aplicar. La integral entre menos 1 y 3 de f de x es igual a la integral entre menos 1 y 0 de f de x más la integral entre 0 y 2 de f de x.
más la integral entre 2 y 3 de f de x. Profesor, ¿de dónde salen esos números? Hijo, observa los límites. Observa los límites, mi estimado estudiante. Observa los tramos de la función. Y bueno, ya lo que me queda es reemplazar. Reemplazo y bueno, realmente todos los ejercicios que están ahí vuelven a la misma fórmula de integral indefinida que la que vimos hace un momento. Vuelvo y te la repito. Entonces, para cada uno calculo la integral x al cuadrado, una antiderivada de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, más la integral de 1, pues que sería x. Eso va a ir evaluado entre 0, entre menos 1 y 0. Disculpas. Menos 1 y 0, acá. Más 2 quintos de la derivada en 5 medios, entre 0 y 2. Y aquí me quedaría la integral de 3x cuadrado sobre 2 menos 5x. Bien, hacemos las cuentas. Si yo reemplazo el límite superior me da 0 y el límite inferior sería menos 1/3 menos 1. Eso sería menos 4/3. Con el negativo me queda 4/3. Acá me quedaría este término. El límite inferior es 0. El límite superior sería 2 quintos por 2 a la 5 medios. Pero 2 a la 5 medios es la raíz cuadrada de 2 a la quinta. Más, acá, evaluar límite superior menos límite inferior, eso ya me da 2 quintos. Haciendo las operaciones y la suma, me queda este. Y muy bien. Ya eso, hemos terminado el ejercicio. Una última propiedad muy útil es cuando la función que se está integrando, o sea, el integrando, es una función par o impar. Si la función es par, tiene esta forma la integral. Recuerda que una función es par si f de menos x es igual a f de x, es decir, que si yo la evalúo en un número negativo es exactamente igual al valor absoluto de ese número. Entonces me va a quedar dos veces la integral entre 0 y a de f de x de x. X cuadrado es una función par, porque si yo cambio la x por menos x me va a quedar la misma función. El cuadrado va a eliminar el negativo. Entonces esta integral me va a quedar dos veces la integral entre 0 y 2 de x cuadrado. Y ya lo único que me queda es calcular. 2x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2. Y ya terminé la integral. Hay que resaltar una cierta ventaja en este problema, en esta propiedad, y es que cuando yo la aplico, estoy evaluando en cero. Y casi siempre todas las funciones que nosotros tenemos son fáciles de evaluar en cero. Entonces, es una propiedad bien útil. Por otro lado, si la función no es par, sino es impar, entonces me quedaría que la integral entre menos a y a de f de x es 0. Acá tengo un ejemplo. Ahora, no es tan evidente que la tangente a la séptima de x sea una función par o impar. Entonces, para ello, pues voy a probarlo. Si yo llamo a f de x tangente a la séptima de x y la evalúo en menos x, ¿qué obtendría? Bueno, obtendría esto, pero esta misma expresión es lo mismo que la tangente de menos x, todo elevado a la séptima. Tangente es una función impar, entonces este negativo sale, me va a quedar menos tangente de x, todo elevado a la séptima. Pero esto va a ser igual a menos 1 a la séptima, que es menos 1, por la tangente de la séptima de x, que es menos f de x, que es lo que tengo acá. Muy bien. Entonces esa integral obligatoriamente tiene que dar 0. Una nota importante que suelen obviar
es que los límites de integración tienen que ser a y menos a, ¿sí? Esta fórmula no funciona si no se tiene esta simetría, ¿sí? Es bien importante, tiene que tener esta forma. Y bueno, para el encuentro presencial, bueno, la sesión sincrónica, acá les dejamos un par de ejercicios para que ustedes los trabajen y nos lo presenten en esa sesión. Nos cuenten cuánto da cada integral. La sugerencia que les doy es, antes de buscar la antiderivada, vean si la función es par o es impar. Si es par, pues ya tengo una forma para resolverla. Si es impar, automáticamente la integral da 0. Muy bien. Algunas aplicaciones de este tema es el teorema del valor medio para integrales y el concepto de variación total. Bueno, el teorema de valor medio para integrales nos dice lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces existe un c en el intervalo cerrado a b, tales que la integral de f de x en el intervalo a b, esa integral definida, es igual a f de c por b menos a. Entonces, yo estoy cambiando el valor de la integral, bueno, el resultado de esa integral por un producto. Bien, el f de c se denomina valor promedio o valor medio de f en AB, ¿sí? Y esto tiene una interpretación geométrica. Bueno, ¿cuál es la interpretación? Si yo tengo la integral entre a y b de f de x, estoy hablando de esta área. Lo que me está diciendo el teorema del valor medio es que esa área es exactamente igual a la área del rectángulo que están viendo. ¿Sí? Exactamente igual. Bueno, a diferencia de la definición de integral definida que vimos hace un momento, en la cual la palabra continua estaba en azul, inclinada, acá si ven, la palabra continua no está. Es porque para este teorema sí es necesario que f sea continua. F debe ser continua para que esta fórmula sea cierta. Si f no es continua, este resultado es falso. ¿Sí? Uno puede construir varios contraejemplos de esa situación. Toma una función continua y en general esto no es cierto. Bueno, también definimos como valor medio o valor promedio a despejar a f de c de esta fórmula. Entonces, el valor medio de una función f en el intervalo AB está dado por este número. Bien. Vamos a continuar. Bueno, volvemos al verano, volvimos a Trujillo. Qué hermoso paisaje, maravilloso. Y pues acá tenemos nuestro ejercicio y lo vamos a resolver brevemente. Vamos a dar las pautas. Entonces, ya sé que me están pidiendo el valor medio de la función t en este intervalo de tiempo. Bueno, muy bien. Lo planteamos. Reemplazo la función. 21 menos 9 me da 12. Aquí, en la integral de una suma, en la suma de las integrales y una propiedad que es muy útil, que también espero que la recuerden, es esta. Si yo tengo la integral de una constante, la integral definida de una constante, en el intervalo AB, pues es exactamente igual a tomar esa constante y multiplicarla por b menos a. Bien, que esa es la fórmula que he usado para calcular la primera integral. La segunda integral la he dejado planteada para que tú la hagas. Esto te queda de tarea. ¿Sí? De tarea para que tú la veas. Y haciendo todas las cuentas me quedaría 22.7 grados centígrados hora. Esa sería la temperatura promedio en ese periodo de tiempo. Muy bien. Ya para terminar, la variación total lo que me permite es describir la diferencial de Q
en el intervalo AB como una diferencia. Esa diferencia es igual a esta integral. Realmente ahí lo que estamos usando es el teorema fundamental del cálculo en su versión de actividad derivada. Y acá tengo un ejemplo. En un estudio ambiental de cierta comunidad sugiere que dentro de T años el nivel de monóxido de carbono, LDT, en el aire cambiará a una tasa L' de T igual a 0,1 T menos 0,1 partes por millón al año. ¿Cuánto cambiará de contaminación durante los próximos 3 años? Entonces, pues tengo que ver desde el tiempo inicial hasta los 3 años. Calculamos esta integral, ¿sí? Que es la que está planteada. Y, bueno, ya podemos ver que el nivel de contaminación durante los próximos 3 años es 0,25 partes por millón. Y bueno, muchas gracias, muchachos, estimados y estimadas. Ya con esto yo ya termino. Estas conclusiones me gustaría discutirlas con ustedes en la siguiente ocasión. Y las referencias bibliográficas que hemos usado para esta PPT es el libro de Stewart, que es el libro principal del curso, que tú lo puedes conseguir en la biblioteca virtual mediante el enlace que está en el sílabo del curso. Te sugiero que lo veas. Y en el mismo repositorio digital también puedes encontrar el libro de Larson. Otro libro muy bueno que también les recomiendo bastante es el libro de Denis Hill. Y con esto, damas y caballeros, yo termino mi clase, mi sesión asincrónica, y espero volverlos a ver en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.